del mundo, como nos han enseñado, ¿no? La concepción participativa sostiene que tales principios subjetivos, las categorías kantianas, epistemes, llámale R, paradigmas, ¿no? Son en realidad expresión del ser propio del mundo y que la mente humana, en último término, humanidad, es el órgano del propio proceso de autorrevelación del mundo. Claro, somos parte del cosmos, ¿vale? Somos parte de la naturaleza, somos parte de la Tierra, hemos nacido de la Tierra, somos parte del cosmos, ¿no? Aquí está luchando con una tradición muy fuerte, que ha sido incrustada a niveles de conocimiento muy profundo en la mente occidental, cartesiana kantiana, de primero de separación de mi mente y mi cuerpo, ¿no? Y después mi todo organismo, la naturaleza y el mundo también separados, ¿no? ¿Vale? Y eso queda como dos tipos de disociación que requiere para su sanación, yo diría, un proceso de integración mente-cuerpo y de reencarnación en la vida, ¿no? Y aquí está también todos los paradigmas ecoespirituales y ecológicos son tan importantes, ¿no? Y el trabajo en la naturaleza, etc., ¿no? Porque no se trata solo de integrar mente y cuerpo, que en realidad están todos mezclados. Esta idea de mente y cuerpo por separado no tiene ningún sentido hoy en día en la neurociencia, ¿no? ¿Vale? La mente está corporizada y el cuerpo está, le llaman, encerebrado, en brain, ¿vale? Está todo como tal, ¿no? Pero a nivel experiencial, y esto es lo importante, y esto está claro, y también podéis, bueno, no sé, no os conozco a todos, ¿no? Pero estudios fenomenológicos bastante amplios, con personas modernas occidentales, descubren con suma claridad que la experiencia de un gran porcentaje de personas en su vida cotidiana, cuando les dicen, a ver, tome conciencia de dónde está, tal, está aquí. Y no están sintiendo su cuerpo, a medida que, porque están dando al coco, vamos a la compra, vamos al tal, vamos pum. Y es un libro muy bonito que se llama The Absent Body, el cuerpo ausente. Que demuestra con estudios fenomenológicos de la experiencia humana como tantas y tantas personas vivimos aquí y no corporizados. Por eso me gusta empezar este tipo de charlas con incluso un pequeño movimiento para un poquito conectarnos con el cuerpo, ¿no? Porque esa encarnación en el cuerpo también es fundamental para sentir que esta realidad es real. Porque claro, tu cuerpo ya no está encarnado en la realidad. Y encima tu mente está por ahí desconectada del cuerpo. Por supuesto, la mente va a mirar la realidad como una cosa, joder, qué lejano está eso, ¿no? Entonces ya empieza que si esta realidad es una realidad nominal, que no se puede hacer directamente, que todo lo que podemos acceder son la experiencia de la realidad, pero nunca la realidad en sí misma, y demás pajas mentales con Vale, la otra gran influencia, para mí, ahí está, es muy importante, es el paradigma inactivo de Francisco Varela. ¿Cuántos de ustedes conocen el paradigma inactivo de Francisco Varela? Como 5%, básicamente. Este es un chileno, empezó con Maturana en Chile y después se hizo muy famoso en Estados Unidos, también trabajó mucho con el Dalai Lama, estudió budismo también y creó cosas muy interesantes como la neurofenomenología, etcétera. Pero su insight principal, que yo creo que es importante, es que la cognición, o sea, el conocer, no es una representación de objetos predados que están por aquí, sino que es una acción corporizada. ¿Y qué significa con eso? Es una acción corporizada, que es algo que está codeterminado en el encuentro entre lo que yo traigo y lo que hay aquí, ¿vale? Déjame dar ejemplos porque esto puede resultar muy abstracto, ¿no? Pero imaginad desde el organismo más pequeñito que conocemos, que es la bacteria, que es un granito de azúcar. Ese granito de azúcar, para la bacteria, que enseguida empieza a corretear hacia el granito de azúcar, se convierte en comida, ¿vale? Pero comida no es una cualidad intrínseca del azúcar, ¿okay? La significación de comida es en relación a la bacteria, ¿vale? Puede ser otra cosa para otros estados, ¿no? Imaginaros también, por ejemplo, no sé, la esponjita blandita que me uso cada mañana en mi inglés, ¿no? Está que blanco está la esponjita, ¿no? Para una hormiga, esa superficie es sumamente sólida. Entonces, esto de suavidad, blandito, dureza, no son cualidades intrínsecas de los objetos, sino que coemergen en relación a organismos con ciertas capacidades de percepción y co-crean ciertas realidades en mundos experienciales distintos, ¿vale? Yo diría también ontológicos distintos, ¿vale? Un ejemplo de mamás y bebés. Investigaciones, y además con el sentido común, ya lo sabéis que cuando una mamá está ¿cómo se dice? Inexpresive, no, sin expresión, los bebés se enfadan, ¿vale?
por eso además los bebés se ponen tan así cuando le hacemos ¿vale? La mamá inexpresiva, el bebé se enfada. Pero lo que encontraron en las investigaciones en Estados Unidos es que cuando ponen a una mamá y a un bebé en una pantalla doble, en monitor doble de televisión, con la mamá siendo expresiva, el bebé también se enfada. Porque lo que le falta y lo que necesita es la interacción corporizada. No es simplemente ver la cara que se mueve así, es la corporizada. Y bueno, el último ejemplo que tengo para esto, y esto lo saco de la mandarina, ¿no? Y esto lo saco un poco del maestro budista Thich Nhat Hanh. ¿Cuántos lo conocen de Thich Nhat Hanh? Thich Nhat Hanh, un montón. Maestro budista de Vietnam, nominado para el Premio Nobel de la Paz por Martin Luther King. Y bueno, ha popularizado una versión del budismo de una manera muy accesible, muy bonita, ¿no? Y él le invita a sus estudiantes a la meditación de la mandarina, o de la naranja, lo hace, ¿no? Y dice, porque da la mandarina y tal, ¿no? Y está explicando aquí una de las doctrinas más importantes del budismo, que es la doctrina de la originación codependiente, con la cuidad budista, ¿no? En la cual, que es muy parecida a esto que dice Varela, ¿no? Que nada tiene su ser intrínseco, que las cosas emergen en el encuentro, ¿no? Y nos invitan a los budistas, ¿no? A darse cuenta de que el sabor de la mandarina, el olor de la mandarina, claro, el sabor de la mandarina no es algo que exista independientemente de la mandarina intrínsecamente, sino que emerge cuando tiene este encuentro, es cuando ese sabor emerge en la realidad. Esto es fuerte, sencillo, parece tonto, absurdo, incluso se refiere a autoevidentes, pero tiene implicaciones fuertes. Y un poco también lo que yo he hecho es un poco extender todo este paradigma. Si queréis mandarina, queréis hacer una meditación, ya más por aquí. ¿Alguien quiere? Yo la paso y si queréis hacer una meditación. Veníais ya. Tenía que haber traído más mandarinas. Entonces, un poquito extender este paradigma también al conocer espiritual y al conocimiento de mundos sutiles y de realidades transpersonales. Este paradigma de la determinación, de la co-creatividad, de la co-creatividad. Lo siento, lo voy a hacer muy rápido para pasar a ir moviéndonos aquí. La investigación cooperativa de John Heron, muy influyente para mí. Algunos que habéis trabajado conmigo, pues trabajar de manera muy dialógica, cooperativa. Tengo clases que son, pues nos reunimos y decimos un tema y juntos investigamos en ese tema como iguales, ¿no? Yo soy un facilitador de diálogo o una fuente de referencias bibliográficas, ¿no? Pero la investigación se lleva en cooperación, ¿no? Y eso también es importante en este paradigma, ¿no? Ahora voy a hablar un poquito más de eso. Las prácticas integrales de Alvarez y Romero, Ramón está aquí, está afuera, pero esto viene de aquí, esto viene de Cataluña, de Barcelona. Son unas prácticas que nacieron aquí en el centro Estel de Barcelona, cerca del Portal del Ángel, desde los años 70. Algunas personas de aquí han tenido experiencia con ellas. Y es un programa de prácticas integrales muy potente, muy respetuoso, que después yo llevé hace 15 años a California y a Esalen, al Instituto Esalen, y ahí tuvo un éxito brutal. De hecho, Marina se quedó allí, se casó con mi ex estudiante y ahora vive allí ofreciendo este trabajo, desarrollándolo en otros niveles. Y Ramón está aquí medio retirado, pero creo que aún tiene algún grupillo y tal. Pero está muy bien porque, claro, son prácticas que ayudan un poco en general. Podría dar toda una charla sobre este trabajo, pero son prácticas que ayudan más a esa alineación, a ese contacto con esa energía vital de vida que estábamos jugando allí, a ese contacto con esa energía de la conciencia y abrir, hacer poroso la mente, el corazón, el instinto a esas dos energías, que es una especie de alineación, ¿no? Y desde ahí puedes ir caminando un camino de crecimiento personal que normalmente es único para cada persona. Eso también me influye mucho, ¿no? Porque yo defiendo mucho, claro, se habla mucho en psicología junguiana de individuación psicológica, ¿no? Pero ¿qué hay de individuación espiritual, ¿no? Pero cada persona, en relación a un conjunto de opciones vitales, espirituales, puedes co-crear tu propio camino espiritual, que puede ser dentro de una tradición o no, o con maestros, sin maestro, o con árboles o sin árboles, da igual. Pero cada persona tiene ese potencial, ¿no? Finalmente, enfoque indígena participativo de Kramer, creo que lo voy a dejar para ir moviéndonos. Y el pluralismo religioso de Panikkar, que también es medio catalán, ¿no? Aunque es el tío
tío de Agustín, de mi editor, Raimundo Panikkar, y es uno de los primeros que empezó a hablar de esa pluralidad de religiones, no solo a nivel esotérico, sino metafísico, ¿no? Sino como un nivel más realmente ontológico, ahí que también hay pluralidad. Había más, él fue una de las grandes fuerzas que en última instancia él tampoco es tan pluralista, hablando con él una vez en Tabertet que me invitó a subir, unos años antes de que muriera. Al final pues él es más, aboga pues por algo más como de la no dualidad. La no dualidad es su cosa, ¿no? Pero bueno, hizo mucho por este pluralismo religioso. ¿Cuánta palabra y además en inglés? Nos vamos a morir, ¿no? No. Vamos a hacer esto muy a vista de pájaro, ¿no? Para movernos y para que veáis que no va a ser todo un plazo. Después hay dibujitos y cosas medio dulces, ¿vale? ¿Cómo se dice? Preview for attractions to have, ¿no? ¿Cómo se dice? El avance de atracciones a venir, ¿no? Vale. Esto es mi trabajo en muchas direcciones, en la sensibilidad transpersonal, en la educación integral, también en el misticismo comparado, el pluralismo religioso y también en el diálogo interreligioso. Cantidad de direcciones, la educación contemplativa. Pero esto es un pequeño mapa que es mi próximo libro, en aparición, pero está en inglés, no he tenido tiempo de traducirlo. Es un pequeño mapa de la espiritualidad participativa. Y simplemente os pasé un poco así a vista de pájaro para algunas ideas principales, ¿no? No se ve bien, ¿verdad? Bueno, aquí hablo, una de las maneras de hablar mejor de la participación es en términos de co-creación, un término que ya ha salido, ¿no? Aquí hay varias maneras, ¿no? Entonces hablo de co-creación que es intrapersonal dentro de la persona, interpersonal con otros y transpersonal con ese misterio último, con esa energía de la vida con la que co-creamos toda la panoplia. Entonces la co-creación intrapersonal dentro de la persona es un poquito en la línea de esa movilización que hacíamos al principio, ¿no? De honrar a cada nivel de la persona, de invitarlos, no solo a la mente, sino al cuerpo, al corazón, a la conciencia, a que se hagan presentes y co-creen tu camino espiritual, que tu camino espiritual no sea simplemente algo pues, del corazón y la conciencia para arriba, sino que también incluya el cuerpo y el instinto y la sexualidad y otras dimensiones de la persona que a veces muchas tradiciones históricamente han reprimido, controlado, etc., ¿no? Entonces aquí hay también el espíritu crítico, ¿no? En esta propuesta, ¿no? No es normativo, no es simplemente como, claro, de todos a todos. Bueno, los académicos nos gusta crear palabras raras, es parte del hábito, mal hábitos profesionales, ¿no? Neologismos, bueno, esto de que en realidad son cosas sencillas, ¿no? Esto de equiprimacy significa que todos estos niveles tienen el mismo valor en la persona. Que la mente es más importante que el instinto es más importante que el cuerpo. Lo que pasa es que, como vivimos en una sociedad que ha sobredimensionado la educación de la mente, está mucho más evolucionada en general que otros niveles. Pero lo que hay que hacer es crear espacios para que esos otros niveles pues vayan tal y en ese entonces se pueden sentar con la mente y el corazón, la conciencia y el instinto en la misma mesa como iguales. Pero de ahí colea. En realidad mucho, esto hablamos hoy o ayer, mucho de lo que es psicoterapia, ¿no? La psicoterapia no es otra cosa que para mí de educación emocional. O sea, bueno, es mucho más, ¿no? Es mucho más, pero pues, aprender a expresar y recibir enfado sin hablamos el otro día, ¿no? O aprender a identificar y articular emociones, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Algo que no nos han enseñado en el cole, ¿no? Y en la universidad menos. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son los desafíos de este tipo de co-creación? Pues bueno, el desarrollo, lo que hablaba ahora, el desarrollo science, que es desarrollo no equilibrado, que es muy mental en Occidente, pero otros niveles, ¿no? El parvulario era mejor, eso lo decíamos ayer, creo, hay un libro muy famoso en Estados Unidos que se llama Todo lo que necesites saber, lo aprendí en parvulitos, ¿no? En el parvulario aprendí todo lo básico que necesitas saber en la vida. Yo creo que hay algo por ahí, por el párvulo, es una educación bastante integral. Pero la que vengan al colegio y toda la universidad ya todo para arriba. El spiritual bypassing es un término de John Welwood, atravesamiento espiritual, que lo comento muy brevemente, que es cuando una persona, por ejemplo, pues no sé, mira, me voy al budismo a hacer la ecuanimidad y tal, pero en realidad estoy huyendo de un enfado de la hostia por mi padre, entonces para no echarle los perros, porque no puedo asumir ese enfado ni expresarme ni trabajarlo, me voy al budismo a hacer Aung Shanti, ¿vale? Esto sería como una especie de atravesamiento espiritual, no sé cómo es la traducción en castellano, spiritual bypassing, ¿no? Algo así.
La disociación que se puede crear, el concentrismo, ¿no? El privilegiar la mente, el orgullo mental también. Y el orgullo mental, de nuevo, esto es una cosa que aprendí también del trabajo de Ramón y de Marina, que no es tanto el orgullo psicológico de la persona, una persona puede tener una personalidad humilde y tal, pero es el orgullo de la propia mente que ella cree que es la que sabe y que puede alcanzar el conocimiento completo siempre sin la colaboración de las otras formas de conocer de la persona, del conocimiento del corazón, del conocimiento del instinto, del conocimiento del cuerpo, etc. Y se crean conocimientos parciales, obviamente, y aquí estamos, en este mundo donde estamos. ¿Vale? Y también las espirales descorporizadas, ¿no? que dicen, no, el cuerpo hay que trascenderlo, hay que ir para arriba y tal, no, pues es un obstáculo para esto. Antídotos, prácticas integrales, cultivo de la unidad mental, lo que llamo el voto del Bodhisattva integral, que esto es una cosa que me inventé una vez, que, bueno, yo creo que tiene cierto valor. ¿Conocen el voto del Bodhisattva normal? La gente del voto del Bodhisattva es el practicante del budismo, ¿no? Ya un Bodhisattva que está muy cercano a la liberación final, entendida en el contexto del budismo, ¿no? Pero decide no liberarse, aunque puede, hasta que todos los demás seres vivos, los sentient beings, sería la traducción, seres sentientes, se liberen también. Es como hacer una especie de sacrificio, no me voy al nirvana hasta que pueda llevar a toda la gente, ¿no? Y siempre se ha visto estos debates en el budismo. ¿Quién tiene más compasión, el Bodhisattva o el Buda? ¿No? Porque el Buda fue al nirvana, bueno, da igual, ¿vale? Entonces alguien planteaba como una extensión como, bueno, ¿y qué tal un voto integral interno que es el voto de la mente consciente de no liberarse hasta que pueda liberar con ella misma el corazón, el cuerpo y el instinto? Esto es importante, porque como la mayoría de nosotros en Occidente estamos identificados con el ego mental o con la conciencia, con el ego consciente, se puede creer muy fácilmente de que uno se ha liberado completamente, cuando en realidad otras partes nuestras están alienadas o en distintos grados de evolución. Y claro, por ejemplo, los típicos escándalos sexuales de gurús y chamanes con estudiantes y tal, ¿no? Yo creo que son indicativos de este tipo de temas, ¿no? De que puede haber gente genuinamente muy iluminada, a nivel de conciencia, ¿no? Pero en otros niveles hay de todo tipo de historias, ¿vale? Esto Sri Aurobindo también lo decía, ¿no? Sri Aurobindo, el gran místico indio, dijo: la liberación de la conciencia no es lo mismo que la transformación espiritual de todos los niveles de la persona, ¿no? Lo tenía bastante claro, ¿no? Aunque él también la sexualidad la dejaba aparte, ¿no? Pero es otra historia. Cooperación interpersonal, esto sería un poco el camino espiritual, es relacional, o sea, no es individual, incluso el que está en la gruta está relacionándose con ciertos principios últimos, entre personas, es algo que hacemos entre seres humanos y quizás en relación con otras entidades o principios que no son tan humanos, ¿no? Pero eso lo dejo para cada persona y tal. Los desafíos, el orgullo espiritual, claro, yo no tengo que aprender nada de nadie, yo me lo monto yo solo, ¿no? O mi maestro es lo que sabe, para que quiero aprender de otros. La inflación espiritual, ¿vale? Inflarse espiritualmente, aunque hay algunas personas como Claudio, ¿no? Claudio, que ha argumentado muy bien, ¿no? Que algunos episodios de inflación espiritual pueden ser a veces necesarios en ciertas trayectorias espirituales como pasos a una espiritualidad más genuina, ¿no? O sea que todo también hay que ponerlo en contexto, ¿no? El aislamiento, cuanto más aislado estás, más peligro de que te infles y que se te vaya la olla. Cuanto más estás en diálogo con personas que te van a reflejar cosas y que te van a estar contigo y estás con el igual a igual, menos peligro de que se te vaya la olla por la inflación y tal, ¿no? El exclusivismo elitista de algunas organizaciones, las espiritualidades jerárquicas, ¿no? Mi espiritualidad es la superior, las demás tal, para que voy a dialogar con ellos si ya tengo la verdad. ¿Vale? Y los antídotos sería el cultivo de la humildad espiritual, el diálogo profundo, transformador, no diálogo de voy a escuchar políticamente correcto, no si te voy a escuchar y a lo mejor me convences de algo que no sabía o de algo que realmente puedo entender de una manera distinta, que es lo que está ocurriendo en el diálogo interreligioso más profundo hoy en día. No es de intercambiar, oye, qué bonito el Cristo, qué bonito el budismo y tal, no. Oye, hostia, pues creo que el Buda a lo mejor en esto hay algo que el cristianismo no lo hemos entendido de esta manera y podríamos adoptarlo, tal, ¿no? Por ahí va. La investigación espiritual cooperativa, que hemos hablado con José, ¿no? Y las espiritualidades relacionales, ¿no?
de los test, vamos a dejarlo al final. Y la co-creación transpersonal, que es la co-creación de cada persona con esa fuerza directamente, que es el misterio del cual todo procede. Llámale energía regenerativa, energía generativa, creativa de la vida, del cosmos, de la realidad. Llámale X, ¿no? Pero hay alguna energía que se está creando, que estamos, de esta manera nos tenemos aquí, y el contacto con esa energía para co-crear con esa misma energía tu propio camino espiritual, en contacto con los demás y en contacto con todo lo que eres. Todo esto va junto. Los desafíos, el disempowerment, no tengo poder, me han indoctrinado, me han dicho, pero ¿quién eres tú para...? Tú lo que puedes hacer es ir a la iglesia que escuchar al cura, ¿no? O lo que te diga el maestro, ¿no? Hay un disempowerment, es como dice en castellano. Desempoderamiento, ¿no? Espiritual, ¿no? La indoctrinación, el narcisismo espiritual, que lo voy a mencionar en la siguiente slide porque es importante. El materialismo espiritual de Trungpa, que hablaba también del uso de la espiritualidad como formas de fomentar y alimentar el ego. Las espiritualidades objetivistas también, de que existen mundos plenamente objetivos, no hay co-creación, esto también entra en contraste con esto. Los antídotos, la afirmación de la autoridad espiritual interna. Esto es importante, es un concepto de John Heron que dice algo interesante. Dice, mira, cuando tú le das una autoridad espiritual a alguien, en realidad se la estás dando tú. Así que en última instancia tú eres la fuente de esa autoridad espiritual porque tú le estás otorgando el tesoro. Eso no significa que no haya gente que te pueda guiar en el camino, que no puedan haber mentores, que no puedan haber amigos espirituales, es mi palabra favorita, más que gurús y maestros, pero muchos amigos como maestros, yo he trabajado con ellos y te puedes beneficiar también, etc., ¿no? La afirmación del derecho a investigar, a indagar, como un derecho humano fundamental, que tendría que ponerse en esto de las constituciones de derechos humanos, ¿no? El derecho a indagar, ¿no? Que es un poco el desafío del Buda. No te creas lo de las escrituras, ve por ti mismo y lee, find out, ¿no? Y a ver qué encuentras, ¿no? Y también lo que yo llamo el coraje herético. El coraje herético, que es el coraje de, a veces en ciertos momentos, si tu espiritualidad, si tu camino entra en choque con las enseñanzas de una tradición, con las enseñanzas de muchas tradiciones, a veces hay que tener el coraje herético de seguir afirmando tu verdad, ¿vale? Esto puede entrar, por supuesto, en tensión con la inflación, porque ¿cómo sabemos que no estamos inflados? Cuando estamos afirmando algo que nadie se cree o que es más allá de lo que se han dicho en las tradiciones, ¿no? Y yo aquí lo que sugiero normalmente es, ves con tu verdad a cuatro vientos, y si estás equivocado, la vida te lo va a decir rápidamente. Y si no, estás abriendo camino para el espíritu creativo, a lo mejor en direcciones que aún no se había abierto. Y las espirituales co-creativas. Aquí hay varios tests que yo sugiero, conectado con esta STAR, que este es un poco el test del egocentrismo, sería hasta qué punto una tradición, una práctica te está haciendo una persona menos egoísta, menos narcisista, más disponible a los demás, como un test importante, prácticos, ¿no? El test psicosocial político, hasta qué punto una tradición, unas prácticas, unas enseñanzas están promoviendo la justicia social, la armonía ecológica, etc., que yo considero muy importante hoy en día. Y las tradiciones no han sido famosas tenían otros problemas también, ¿eh? No hay que tampoco demonizarlas en el pasado porque tenían otras historias, ¿no? Por ejemplo, la crisis ecológica no existía hace cantidad de siglos. O sea, a veces me dicen estudiantes, es que estos hindúes no eran nada ecológicos. Vale, pero es que tampoco era el problema, no lo tenían tan ahí, ¿no? Hay nuevos problemas que requieren nuevas respuestas. El test de la disociación, hasta qué punto tu práctica, tu enseñanza fomenta el desarrollo integrado, armonioso, sin conflictos internos de todo lo que tú eres. O está fomentando una conciencia que va para allá y un instinto que vive para allá, ¿vale? Que te puede crear dolores de cabeza, ¿no? Y un poquito aquí, un poco para acabar esto, este resumen, la cooperación intrapersonal sería un poco el principio de estar enraizado en el espíritu interno, inmanente en la persona, ¿no? Y esto vitaliza, esto da vitalidad, ¿no? Este de aquí sería openness al espíritu beyond, ¿no? Más fuerte transpersonal, espiritual, más allá de estas realidades, ¿no? Esto como ilumina. Y esto sería un poco unión colaborativa con el Spirit in Between. Este Spirit in Between viene de Martin Buber, el gran místico judío del siglo XX, que decía que el espíritu no es tanto como la sangre que corre por las venas, sino como el aire que respiramos entre nosotros. O sea, hay una dimensión del espíritu que no es ya tan interna tampoco,
poco, sino que está en todos los sitios, ¿no? Entre nosotros, ¿no? Y un poco las personas cuando se vitalizan, se iluminan, tienen más posibilidades de implicarse en la transformación del mundo de maneras constructivas y efectivas, ¿no? Eso es un poco el tema, ¿no? Aquí hay un dibujito que es un poco lioso, es el del rizoma de tal, da igual, pero bueno, esto también habla un poco el contraste con aquello de las que todos van al mismo sitio. Aquí están los seres humanos, aquí están pues todo tipo de prácticas, creencias, sistemas, mediadores, y aquí como distintos principios últimos, ¿no? Pues Brahman, para cuidar y tal, que están relacionados, pero cada uno tiene una identidad distinta. No es el mismo de distintas maneras, sino que digamos que el espíritu se desarrolla, como dicen en biología, cladogenéticamente, ¿no? O sea, como a través de ramas colaterales, que es el principio de la evolución moderna, ¿no? O sea, la evolución moderna no va en una single escala, pum, 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 sino que es como se va evolucionando y tal, ¿no? Y yo creo que es una visión que también habla un poco de que es muy más generosa que otras visiones perennistas, a esa creatividad infinita del espíritu, ¿no? Y también habla de que es algo muy vivo, ¿no? Que está como, y nosotros estamos como creciendo con eso y podemos participar en nuestras elecciones con nuestros pequeños dramas espirituales, ¿no? Vale. Mira, voy a poner unas... Ya estoy acabando, ¿eh? Sí. Voy a poner unos gráficos para un poco ilustrar esta idea de la cooperación transpersonal, que es un poquito a veces la que más a veces puede costar entender, ¿no? Y bueno, como aquí hay mucha afición también por la ayahuasca y está muy popularizada en España estos días. Hombre, Manuel, que no te había visto. Bienvenido. El francotirador. Vale, bienvenido. Pues bueno, unas diapositivas aquí. Esta es la típica, no sé muy bien, lo siento, la típica, esto es un dibujo de un indígena, se ven las típicas serpientes, arcoíris, las habas, muchos motivos de la jungla, que son los motivos que normalmente la gente indígena pues tendría cuando toma ayahuasca. Aquí vamos a otra visión que esta es de Pablo Maringo, si no me equivoco. Y aquí tenemos también pues, las serpientes de la jungla, el eventual UFO por aquí, es interesante, serpientes, aquí la dama de estas de la noche y tal, ¿no? Muy bonitas, ¿no? Entonces estos dos son dibujos que hacen gente indígena o que ha trabajado con la ayahuasca en un contexto de indigeneidad, en la jungla, y tampoco han tenido tanta exposición a otras cosas. Pero ¿qué pasa cuando la gente que toma ayahuasca la toma en el Santo Daime, ¿vale? Que es una religión sincrética, indígena y cristiana? Pues empiezan a tener visiones de otro tipo. La Virgen María, aquí está el maestro Raimundo Irineu, que fue el fundador del Santo Daime, que murió en el 71 y se cree que está en un plano ascendido y en las sesiones de ayahuasca se presenta de vez en cuando. Y aquí tenemos una serpiente, pero es esta misma serpiente que antes. Yo diría que no, esta es la serpiente del árbol. ¿Vale? Pero es una serpiente. O sea que todavía hay cosas en común, ¿no? Esta es otra más moderna, pero más incluso con los motivos cristianos muy claros y muy bestias, ¿no? Cristo tal, el cáliz, el pez, ¿no? Tenemos aquí una manita muscaria por aquí tirado, curiosamente, ¿no? Pero este es un autor moderno después de una ceremonia de ayahuasca y todo lo que estuvo viendo, pues como muy cristiano, ¿no? Esta es una de mis favoritas. Esta es de un periódico de Oregón, ¿okay? Un periódico de Oregón, en la que es muy divertido porque el periódico de Oregón saca esta foto, el tanto de me había visitado, y esto parece una taza de capuchino, ¿no? Pero en realidad quieren hacer creer que es un vaso de ayahuasca, ¿vale? Me parece una taza de capuchino, ¿no? Y dicen, creo que esto es como, están diciendo que Cristo puede salir de la ayahuasca, ¿no? Están como todos escandalizados y tal, ¿no? Pero es como God, ¿no? Sale de la ayahuasca y tal, ¿no? Todo esto no es decir que en este proceso de cooperación transpersonal todo lo que tú traes tus creencias en última instancia da forma definitiva a las visiones, tanto si es con ayahuasca como si es con meditación o otras cosas. Eso no es así. Y de hecho todos hemos tenido sorpresas, supongo, tanto en meditación como trabajando con grandes maestras. Yo, por ejemplo, y esto me lo recordaba una conversación que tuvimos el otro día contigo, Iria, y contigo, Alejandra, en la ceremonia,
Yo nunca había estudiado el taoísmo a ninguna profundidad y en medio de una ceremonia, en un lugar donde son legales, por supuesto, apareció dos palmos aquí, una figura muy parecida a esta, era un poco distinta, tenía un gorrito, tenía una bolsita como esta, tenía un poquito de ropa, pero la carita era muy parecida, tan claramente como os estoy viendo a vosotras, completamente con color, con todo tal. Y yo en principio no había estudiado taoísmo y pensé que era había estudiado mucho budismo y digo, bueno, será un monje tibetano y tal, ¿no? Increíble, ¿no? El señor llegaba ahí todo contento, tenía una bolsita y de la bolsita lo que hacía era, sacaba regalos, venía con regalos y cada regalo era hacia así, pumba, y cada vez que hacía así, con una transmisión energética, ¿no? Es una energética que se llama Shaktipa en el hinduismo, una transmisión energética potentísimas, que es todo tu cuerpo, y era cada vez que te sacaba un regalito de esos, ¿no? Pero lo curioso de esto es que, claro, yo en principio pensé que era un monje tibetano, hasta que después fui a la iconografía de libros que tengo y tal, y dije, no, esto parece que era un taoísta, que era un maestro ascendido taoísta, ¿no? O sea que no siempre todo lo que tú traes, o sea, hay siempre un elemento de sorpresa, hay algo que encontramos que puede sorprendernos, ¿no? Y yo creo que esto levanta la pregunta, la gran pregunta, que a lo mejor podemos discutirla luego, si hay interés, ¿no? Hombre, Kim Karina, Kim, que he enseñado la diapositiva de la Maika Muscari de las perdido, ¿eh? Pero bueno. Pero bueno, la pregunta es, una manera de hacer esta pregunta sería, ¿existían los mundos budistas antes de que el Buda nació? ¿Vale? O los mundos de otras religiones. Hipotetizando, ¿no? Asumiendo que esos mundos tienen una realidad ontológica en dimensiones de energía y conciencia, que son distintas a estas simplemente porque está en materia. Las dimensiones de energía y conciencia, pero esos mundos, ¿hasta qué punto existían? Su existencia precede la historia humana. Una respuesta positiva sería que sí, y que estas religiones han descendido de alguna manera sobre nosotros. ¿Vale? Mucha gente cree esto. Pero es un poco delicado, porque tenemos más de 10.000 religiones en el mundo hoy en día, independientes, cada una con sus cosmologías. ¿Y cómo funciona eso? O sea, cada vez que se reúnen 5 o 6 y crean una religión, una cosmología, se crea por ahí un mundo. O sea, curioso, ¿no? ¿O estaban todos esos mundos ahí antes? Esos 10.000 mundos, 8.000 mundos y tal, ¿no? La respuesta negativa sería que no, que nos lo estamos inventando todo. Es la respuesta más postmoderna, ¿no? Nos hemos creado el sílabus y nos hemos creado el curso y lo hemos proyectado y es una creación nuestra completamente, pero a lo mejor es una creación que tiene poder ontológico también. No es una creación mental de fantasía, es una creación que a lo mejor con la práctica colectiva, espiritual mantenida, con gente que ha muerto con cierto estado de conciencia, han empezado a habitar esos mundos, ¿no? ¿Vale? Y después la respuesta quizás más participativa sería algo así como que sí y no. Como que quizás hay mundos independientes sutiles y que han habido otros que han tomado forma en relación con la historia humana y en relación con nosotros, ¿no? Como nosotros hemos, pues eso, ¿no? Las visiones de estos, ¿no? Los maestros ascendidos pues son muy de aquí, ¿no? Ya estamos encontrando cosas muy allá. Bueno, dejo esa pregunta abierta porque la verdad es que no me gustaría, si alguien quiere comentar luego. Acabo ya, que me estoy enredando mucho. Bueno, una hora, ¿no? Sí. Vamos bien. Horizontes y desafíos de la seguridad transpersonal contemporánea, muy rápido para abrir diálogo. La superación del cognicentrismo, ya hemos hablado de esto, que es esa sobrevaloración de la mente e incluso de la conciencia sobre otros niveles, es lo que llamo la heart chakra spirituality, ¿no? Espiritualidad del chakra del corazón hacia arriba, ¿no? Ignorando otros niveles de la persona. Yo creo que ese es un desafío todavía. Se ha hecho mucho desde los años 70-80 hasta ahora, incluso gente de las tradiciones, en budismo y tal, están incorporando miles de cosas para, porque sé, en California es increíble, ¿no? Se hacen talleres de bailar los cuatro, ¿cómo se llaman? Los cuatro estos del budismo, ¿no? Los meta, sila, bueno, son los cuatro, ¿qué se llaman? Las cuatro virtudes, ¿no? Estamos hablando de sí, ¿cómo se llaman? Los cuatro adobs, the four adobs. Moradas de Brahman. Las moradas de Brahman, ¿no? Pero lo hacen bailando, no solo meditando, sino que les dan cuerpo a través del baile, ¿no? Y lo hacen de una manera seria, ¿no? O sea, que hay muchas cosas, ¿no?
Superación del etnocentrismo, no solo occidental, que es el peor y el más gordo, porque seguimos proyectando no solo nuestras categorías de pensamiento, sino epistemologías y cosmovisiones científicas en culturas que tienen una cosmovisión que no va por ahí el tema, ¿no? Y hay mucha dificultad de diálogo, porque aquí en Occidente se siente que la cosmovisión científica moderna occidente es la verdad, o la verdad más superior de momento, y las otras son primitivas, o no han atravesado la revolución kantiana crítica, o se han quedado por ahí, o la, ¿no? Y eso yo creo que es importante hacer un acercamiento simétrico entre iguales, en el que todos podamos enriquecernos y aprender unos de los otros, ¿no? Sin esos orgullos, ¿no? Y también está el orgullo del indígena, va por el otro lado también. El indígena que dice, no, los occidentales no nos pueden dar nada, están perdidísimos, nosotros tenemos la sabiduría arcaica estatal de la tradición y esto es lo único que vale, ¿vale? Entonces hay dos orgullos que se tienen que relajar para un encuentro distinto, ¿no? Y está empezando a ocurrir, pero Corea. Superación del narcisismo espiritual, está reservado por ahora porque es importante, y esta es un poco, el narcisismo espiritual sería un poco la creencia consciente o inconsciente, profundamente arraigada en la persona, de que mi opción espiritual, mi tradición espiritual, lo que yo he elegido para mi camino es el camino, o es el mejor camino. No solo para mí, sino para todos los demás, o para muchos de los demás, ¿no? Y esto es delicado. Esto es delicado porque está muy incrustado en la humanidad. Todas las religiones han caído en esto, todas las religiones, el cristianismo, el budismo, el propio Dalai Lama hoy en día, por ejemplo. O sea, el Dalai Lama, pues esto es importante también clarificarlo, porque no tiene nada que ver con una personalidad narcisista. ¿Vale? O sea, el Dalai Lama, yo creo que es una de las personas menos narcisistas que andan por el planeta, ¿vale? A nivel de humildad, de compasión, y no tiene ego para nada. Pero él está convencidísimo, además está escrito en las interviews de Bodhgaya, ¿no? Por ejemplo, de que la comunidad que defiende su escuela es la más profunda, y la del Buda, y las otras escuelas budistas, ya en otras religiones. Las otras escuelas budistas están equivocadas y no pueden alcanzar el mismo tipo de vacuidad que su escuela encuentra y es la superior, ¿vale? Y cree que gente de otras religiones, en vidas futuras, kármicas, se adaptarán finalmente al budismo de la Gelug Kashmir, ¿no? O sea, es una cosa muy incrustada y muy delicada, con factores también de etnocentrismo, muy complejo a nivel cultural, ¿no? Superación del cientismo, aquí no me enrollo porque es más metodológico esto, ¿no? Pero bueno, la ciencia hay todo un debate en psicología transpersonal sobre si la psicología transpersonal tiene que ser puramente científica o no. Y hoy mi último artículo, por ejemplo, que publiqué, se llamaba Psicología transpersonal, ciencia y lo supernatural. Y era en respuesta a unos autores que dicen, no, la psicología transpersonal tiene que ser científica, empírica, tal, y lo demás son los estudios transpersonales, ¿no? Y yo creo que no. La psicología es una ciencia tanto humana como empírica, como espiritual y sagrada, ¿no? Entonces hay todo un debate abierto bastante interesante. La legitimización social académica, esa siempre ha sido uno de los talones de Aquiles de la investigación transpersonal. La investigación cuesta plata. La gente se gradúa y decide investigar y no hay mucho dinero para investigaciones de ese tipo. Por eso mucha gente se va aquí a hacer cosas más científicas porque sí que hay dinero, ¿vale? Pero yo creo que eso está muy bien y al mismo tiempo tenemos que seguir reeducando la cultura para que haya fondos para tipos de investigaciones que van más allá de los narrow o limitados parámetros de la ciencia moderna, ¿no? Finalmente, la inclusión de la diversidad, también muy importante. De alguna manera, la psicología transpersonal, incluso hoy en día, yo soy prueba viva de esto, nosotros, ha sido muy desarrollada por hombres blancos y de cierta clase social, ¿vale? Entonces, aquí se han hecho esfuerzos, hay mujeres, hay género de otros, pero claro, ahí queda mucho por hacer, ¿no? ¿Cómo sería una psicología transpersonal enraizada en la psique japonesa? Sería distinta. Lo que hacen los japoneses es pillar los modelos norteamericanos y aplicarlos allí, ¿no? ¿Cómo sería una psicología transpersonal española? ¿Vale? No sé, yo creo que hay mucho, ¿no? También de género, identidad sexual, cultura, ¿no? Legalización de tecnologías transpersonales, como el uso de enteógenos en la investigación transpersonal, también es muy importante. Se está legalizando hoy en el científico, en muchas universidades, obviamente, pero son investigaciones científicas controladas que además están pagando millones de dólares para decirnos lo que todos sabíamos ya hasta hace muchos años, pero ahora te lo demuestran científicamente, ¿no?
Pero imagínate otro tipo de investigación. Imagínate una investigación en la que varios de nosotros nos reunimos con varios gente de otras culturas también, los chamanes, tal, tomamos ciertas tecnologías de la conciencia o la respiración o enteógenas, ¿no? Y vamos a investigar juntos algún tema o algún lugar y cotejamos. Y vamos cotejando y vamos aprendiendo el cotejo y vamos caminando hacia una espiral cooperativa, ¿no? Hay otros tipos de investigación que están por emerger, pero claro, no hay nadie que le dé dinero a eso. Si hay algún filántropo por aquí, que después venga a verme, tenemos muchas ideas. Y finalmente la implicación ecosocial política, también obviamente muy importante en nuestros tiempos, porque estamos en un mundo en crisis, política social y ecológica brutal. Entonces yo creo que cualquier disciplina tiene que tener un poco la naturaleza en la mente y en el corazón, ¿no? Para que se sea real también. Mira, os dejo con una cita que me gusta mucho, que habla un poco de un aspecto importante de la espiritualidad participativa, que es el aspecto de la corporización, de la encarnación, ¿no? ¿Vale? Y es de un místico que lo conoceréis, supongo, Nikos Kazantzakis. Este es el que escribió La última tentación de Cristo, por ejemplo, que hizo famoso Scorsese en esa gran película. Y dice, en mi interior, incluso el problema más metafísico toma una encarnación física que huele a mar, a tierra y a sudor humanos. La palabra, está viendo la palabra del bíblica, ¿no? First was the word, ¿no? La palabra, para tocarme, debe convertirse en carne caída. Solo entonces puedo entender. Cuando puedo oler, ver y tocar. ¿Vale? Entonces, no sé, si hay tiempo o no, ya tenías que tenemos tiempo para las preguntas. Hacemos una pregunta. ¿Qué hora es? Sí. Mira, ponemos la canción para acabar. Sí, vale, pero hacemos las preguntas. Hacemos las preguntas ahora, ¿no? O sea, primero las preguntas y luego la canción. Bueno, pues gracias Jorge por la presentación. Yo tengo muchas preguntas para hacerte, pero creo que es mejor abrir el diálogo al público. Yo lo primero que quería decir también es que se confía en plan una sala que aparte de con Jorge hable también conmigo. Y bueno, y dicho esto, pues pasamos al turno de preguntas y cualquiera que quiera expresar alguna duda, pregunta, apuntar algo, pues adelante. Sí, voy a enfatizar que aparte de preguntas, que también doy la bienvenida a aportaciones, resonancias, comentarios, afinaciones de cosas que he dicho, o sea que no es solo pregunta-respuesta, ¿no? También puede ser más algo que tú quieres añadir o contrastes, o sea, todo vale. ¿Vale? Pues Ana. Quería preguntar una cosa. Sí. En el resumen, o como quieras llamar lo que hiciste antes, cuando dijiste que hay que alinear todo, no todos los niveles de la persona, o sea, psicológico, no solo la mente, sexual y eso, me parece que te cargas un poco la figura del monje. Entonces, ¿qué sentido tiene el monje? Bueno, es una figura importante, ¿no? Sí. Claro, yo creo que los monjes siguen teniendo un papel importante, ¿vale? Me acuerdo una vez Robert Thurman, Robert Thurman es el papá de Uma Thurman, que es uno de los consejeros de Dalai Lama, diplomáticos de Dalai Lama en Estados Unidos. Es un budólogo. Y él me dijo una vez en una conferencia algo que se me quedó, porque bueno, yo tengo tendencias monjiles, o sea, tendencias monjiles y he tenido periodos en mi vida de celibato, de meditación y tal, ¿no? O sea, es algo que puedo entender, respetar y resonar, ¿no? A muchos niveles, ¿no? Pero dijo algo interesante, dice, mientras existan cuerpos militares, tienen que existir cuerpos de monjas. ¿Cuerpos militares? Sí, mientras existan como ejércitos militares, gente a que no tienen miedo a matar, tienen que existir como una especie de contrapartida energética en el planeta. Tienen que existir gente que se esté dedicando a producir amor, a perfeccionarse en muchos niveles, ¿no? Pasa tu pregunta ya más, claro, por el tema de, por ejemplo, la sublimación, de la sexualidad, supongo, y de todo esto, ¿no? Sí, porque parecía, sí. Ahora ya no se habla de ello, ¿no? Sí. O sea, ya hasta los maestros ya, Sí. pero parecía que tenía un papel importante en el sentido de esta energía, Sí. o sea, irla transformando. Sí. O sea, que lo subiendo, que lo abriendo los chakras, hasta que... Sí. Y entonces, incluso en algunas escuelas, los monjes, que todavía se hacen, Sí. ¿no? Pero de ser jóvenes. O sea, si tienes más de
40 años ya no te quieren de monje. O sea que tienes que estar en completo posesión de toda esa energía, de todo el deseo, de todo. Sí. Y entonces, claro, parecía que tenía una función, ¿no? Sí, la tenía y la puede seguir teniendo yo creo, esta es mi perspectiva, y tengo colegas que opinarían distinto y tal, pero mi perspectiva es que, por un lado, eso yo creo que aún puede tener una función en momentos particulares de la evolución espiritual de ciertas personas. Yo estuve 3 años célibe y fue algo muy importante para mí, ¿no? Y fue una llamada energética desde el interior, no fue algo que decidí desde la mente y fue importante. Y bueno, después se acabó ese periodo y otras cosas, ¿no? Pero a lo mejor hay gente pues, que entendí perfectamente la tentación, sino la lure, ¿no? La atracción, ¿no? De esa vida, ¿no? Porque es erótica, energética, muchas cosas se mueven, ¿no? Pero eso por un lado, que es en cualquier momento una persona puede sentirse llamada a algo así, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que, que evolutivamente, o sea, incluso como especie, ¿no? Hubieron momentos en los que el alejarse de esas energías tan instintivas y primarias fueron importantes para cultivar los valores del corazón, de la comunidad, de la conciencia, sin interferencias de esas energías tan intensas que es probablemente que en un momento de la evolución de la raza humana reabsorbían la conciencia, cuando la conciencia aún estaba emergiendo, ¿no? Esas energías más instintivas, ¿no? Imagínate el proceso probablemente de cientos de miles de años de paso de un ser humano o lo que sea, pero regido por los instintos, más regido por una conciencia y tal, hay un proceso brutal, ¿no? Entonces yo creo que hoy eso no es tan imperante, que hay muchísimas personas que pueden desarrollarse espiritualmente a todos estos niveles y además no dejar de lado nada de lo que son, no dejar de ser sexuales, no dejar de ser, etc., ¿no? Claro, aquí hay un contraste que te ofrezco, en la sublimación, que tiene su papel, en la sublimación lo que se hace en el fondo es utilizar la energía de un nivel al servicio de la energía de otro nivel. Por ejemplo, la energía vital normalmente a abrir el corazón, el agape cristiano, o a catapultar la conciencia en el tantra, ¿no? etc., ¿no? Y en la integración de dos energías, en lugar de usar una al servicio de otra, lo que estás haciendo es mutua transformación. Son dinámicas distintas. Yo lo que abogo en realidad en última instancia con esa idea de individuación espiritual, ¿sí? Es que cada persona tiene que realmente co-crear su camino espiritual. Y aunque en general siento que para la mayoría de personas hoy en día la vida del monje tampoco es la que les llama y que quieren integrar todas las partes de su vida, algunas personas les puede llamar y puede ser que esté bien para ellos. ¿Sí? Bueno, monje no te haces tú. Sí, exacto. Sí. Gracias. ¿Quién más? Sí, Jordi. A mí me interesa mucho uno de los aspectos que has comentado, porque